Crímenes de la Mente te cuenta la historia de uno de los asesinos más despiadados de Colombia, Luis Alfredo Garavito Cubillos, mejor conocido como La Bestia. Hay personas que son manipuladas por espíritus malignos y que se dejan llevar por voces dentro de su mente. Pero de igual manera, hay personas que son la misma encarnación del diablo. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en Colombia. Creció junto a sus 6 hermanos. Sus padres eran Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Garavito dijo que su padre andaba con varias mujeres, era borracho, muy estricto y en varias ocasiones lo maltrataba física y emocionalmente durante su niñez. De su madre tampoco recibió mucho amor, ya que era una mujer violenta y no le interesaba el cuidado de Garavito. Los padres de Garavito tenían peleas frecuentemente delante de sus hijos, ya que su padre era infiel y bebía de una manera incontrolada. Después dijo que tuvo la mala suerte de pertenecer a una familia que se pasaba el tiempo discutiendo y peleando. Garavito y sus hermanos le tenían miedo a su padre y cuando llegaba del trabajo se escondían por el temor a ser maltratados. Garavito dijo que cuando dormía en la misma cama con su padre, posiblemente lo llegó a acariciar. Durante su infancia sufrió de golpes, maltratos e insultos, y a la edad de 13 años fue abusado sexualmente por un amigo de la familia. Su padre le decía que no servía para nada, que era un bastardo, y Garavito dijo que nunca tuvo una buena palabra para él. En la escuela con frecuencia otros niños se burlaban de él y lo intimidaban. Los maestros miraban que Garavito tenía ganas de aprender, pero de igual manera tenía dificultad para entender las materias. Sus compañeros lo apodaban Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida. Él se sentía inseguro y finalmente prefirió jugar solo en el recreo, ya que no encontraba una amistad pura y sincera. Garavito, cansado de ser la burla de sus compañeros, reaccionaba violentamente hacia los estudiantes que lo perseguían y se burlaban de él. Sus profesores no hicieron nada para evitar que Luis Garavito fuera despreciado y ofendido. En el interior de Garavito había resentimiento y coraje hacia su padre, que lo maltrataba, y de igual manera hacia sus compañeros que se burlaban de él. Se dice que en el año de 1969, Garavito sufrió abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia y por un vecino. Esto según sucedió durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Dijo que el vecino lo amarró en una cama para después agredirlo sexualmente y quemarlo con una vela. Lo cortó con una navaja de afeitar y también le mordió los genitales y los glúteos. Garavito empezó a demostrar su coraje y se dice que después de sufrir estos abusos, mató y cortó en pedazos a 2 pájaros. Después de matar a estos animales, sintió remordimiento y vergüenza. Desde edad temprana, Luis Alfredo Garavito empezó a beber alcohol y de igual manera desarrolló una personalidad agresiva, psicótica y paranoica. Sentía una fuerte atracción sexual hacia los niños, pero algo realmente espeluznante es que a los 15 años de edad intentó abusar sexualmente de un niño de 5 años. Se dice que acorraló al pequeño, pero afortunadamente lo descubrieron. En 1973, nuevamente intentó abusar de un niño de 6 años de edad en una estación de tren en Bogotá. Gracias a que el niño gritó, pudo ser descubierto. Garavito aparentaba llevar una vida normal,
pero nadie sabía lo que realmente había en su corazón. Trabajó como vendedor ambulante de estampitas religiosas, con las que recorría gran parte del país. Garavito era poco sociable, tenía una actitud de vergüenza. Trataba de calmar su coraje bebiendo grandes cantidades de alcohol. Pero el beber alcohol no le ayudaba en nada, sino que todo lo contrario, se portaba más violento con sus parejas, compañeros de trabajo y cualquier persona a su alrededor. Tenía amistad con varias mujeres que tenían hijos, a quienes Garavito supuestamente crió como si fueran sus propios hijos. Se portaba como un novio cariñoso cuando estaba sobrio. Lo describían como amigable a pesar de su temperamento violento, y cuando estaba ebrio prometía asesinar a su padre. Mientras estaba borracho, Garavito abusaba físicamente de sus novias, además de ser cada día más violento, más celoso y más controlador. Garavito tenía síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y en el año de 1992, Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia, empezó a llevar a cabo una serie de crímenes de una manera horrorosa. Garavito dijo: todo sucedía de repente y nada era planeado, pero este asesino planeaba cada ataque y tortura con mucho cuidado. El modus operandi de La Bestia consistía en buscar a menores de entre 8 y 16 años de edad. Garavito se iba a los parques y plazas donde buscaba a sus víctimas, observaba a los niños que jugaban en esos lugares, se acercaba a los menores de una manera amigable, para posteriormente ganarse su confianza. Los convencía de ir a caminar a lugares apartados. Se dice que para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente su aspecto y se vestía de sacerdote, granjero anciano, de vendedor ambulante y profesor. Se acercaba a los menores y les ofrecía dinero y regalos, o también les ofrecía alimentos. El horror apenas empezaría para los menores. Cuando se encontraban en un lugar solitario, el comportamiento de Garavito cambiaba. Ya no era la persona amigable. Luis Alfredo Garavito sacaba a la bestia que llevaba dentro. Garavito se iba tomando una botella de alcohol. Cuando se sentía ebrio, llevaba a sus víctimas a lugares apartados. Después de atemorizarlos con un cuchillo, Garavito empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Se dice que mientras abusaba de cada menor, los apuñalaba de una manera escalofriante, los torturaba de una manera horrorosa, los ataba de pies y manos, los golpeaba, les pisaba el estómago, el pecho, la espalda y el rostro. Les cortaba profundamente el vientre o el pecho. Después abusaba de ellos sexualmente y alcanzaba su máximo placer cuando les cortaba el cuello. Durante los siguientes 5 años, Luis Garavito llevó a cabo cientos de asesinatos. Después de que Garavito les quitaba la vida a los menores, abandonaba sus cadáveres en terrenos solitarios. A finales de 1997 se encontraron los cuerpos de 3 niños en uno de los lugares donde la bestia solía tirar a sus víctimas. Los 3 cadáveres estaban juntos, desnudos, con las manos atadas y con las gargantas cortadas. Cuando la policía encontró esos cuerpos, pensó que se podía tratar de ritos satánicos por la forma en que los menores fueron encontrados. La policía revisó la zona en busca de pruebas y a unos pocos metros encontraron una nota escrita con la dirección de la novia de Garavito. Cuando la policía llegó al domicilio y registraron el lugar, no hallaron rastro del asesino, pero sí varias bolsas con algunas pertenencias de Garavito. Era mucho el asombro de la policía por la crueldad con la que se llevaron a cabo estos asesinatos, y se creó un departamento especial para capturar al asesino. Durante los años siguientes, la policía buscó a este asesino cruel y despiadado, pero Garavito sabía cómo esconderse y hacer uso de sus mañas para que la policía no lo atrapara. Cambiaba su aspecto físico y de igual manera usaba nombres falsos, y eso dificultó su captura. La policía seguía encontrando cadáveres de menores mutilados en más de 50 ciudades
de una manera espeluznante. Parecía que no había esperanza de encontrar a la bestia, pero todo daría un giro inesperado, y el 22 de abril de 1999, Garavito secuestró a un menor con la intención de abusar de él para después asesinarlo, como lo había hecho con sus víctimas anteriores. Cuando la bestia intentaba abusar del menor, la víctima empezó a gritar pidiendo auxilio. Un hombre sin hogar que pasaba por esa zona escuchó los gritos. Al darse cuenta de que un hombre intentaba abusar del niño, tomó piedras y las arrojó a Garavito, por lo que la bestia no tuvo más opción y huyó del lugar. Este hombre había salvado al niño. Llegaron a una vivienda donde les ayudaron y llamaron a la policía. La policía interrogó al menor y el niño contó lo que había sucedido. Inmediatamente se inició la búsqueda del sospechoso mediante una brigada con varios agentes de la policía en la zona. Se usaron vehículos oficiales, taxis y autos particulares para recorrer la zona. Durante varias horas se había supervisado la zona sin ningún éxito. Más tarde el asesino salió del monte caminando, fue identificado por el niño y finalmente la policía arrestó a Luis Alfredo Garavito, la bestia. Fue llevado a la estación de policía donde comenzó el interrogatorio. El asesino en un principio negaba ser el asesino de por lo menos 114 víctimas, pero los agentes de la policía no se darían por vencidos, ya que estaban seguros de que este hombre era el asesino al que habían buscado y al que habían apodado la bestia. Le presentaron diferentes evidencias que fueron encontradas en la escena del crimen de los asesinatos, como las cuerdas con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además una botella de alcohol vacía, siempre de la misma marca. También hicieron un croquis de cada uno de sus movimientos de los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos. Pero a pesar de las pruebas presentadas en su contra, el asesino no mostraba sentimiento de culpa y seguía negando que él era el culpable de estos horrorosos crímenes. Finalmente, cuando le presentaron un estudio detallado de la forma en la que asesinaba a los menores y escuchar sus escalofriantes crímenes, fue ahí donde no pudo más y empezó a confesar. Pidió un mapa y una agenda donde tenía documentados los crímenes y dijo las fechas de sus crímenes y de igual manera las ciudades y lugares en donde había enterrado los cuerpos. La confesión dijo lo siguiente: pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes haya hecho sufrir. También dijo que no era un perverso sexual y que tampoco tenía preferencias sexuales hacia los hombres. Pero algo realmente espeluznante fue cuando Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como la bestia, confesó haber asesinado a 140 menores. Pero algo escalofriante fue que no mostró ningún sentimiento al momento de describir cada uno de sus crímenes. Garavito dijo que cada vez que bebía alcohol sentía la necesidad de salir a buscar niños para asesinarlos. Dijo que una fuerza extraña lo dominaba y lo incitaba a cometer sus asesinatos y practicar ritos satánicos con cada cadáver. En un intento de justificar sus horrendos crímenes, dijo que había hecho un pacto con el diablo y por eso llevaba a cabo sus asesinatos, y que los maltratos recibidos por su padre cuando era pequeño lo habían convertido en una bestia. Algunos especialistas dijeron que Garavito llevaba a cabo sus crímenes contra esos niños, ya que fue tratado mal por sus padres y de igual manera porque fue víctima de abuso sexual. De igual manera se llegó a la conclusión de que la bestia era un hombre peligroso, sin sentimientos, siente placer al asesinar y le gusta tener dominio sobre los demás. Uno de los investigadores dijo en el juicio que Garavito siempre asesinaba siguiendo un mismo patrón. Garavito ataba a sus víctimas, las llevaba a lugares solitarios y las obligaba a practicarles una felación. Posteriormente abusaba de los menores y algo espeluznante, que al momento de abusar de ellos los cortaba con un cuchillo
para finalmente asesinarlos. Luis Alfredo Garavito era un psicópata. También presentaba tendencia a la depresión y al suicidio, y era una persona que se irritaba fácilmente. Finalmente, Luis Alfredo Garavito en el 2001 fue condenado a 1853 años de cárcel, pero su condena se redujo a solo 40 años de prisión, ya que es lo que establece la ley en Colombia. Cuando haya cumplido las 3/5 partes de la condena, podrá optar para salir en libertad condicional. Pero la salud de Garavito no era buena y desde hace tiempo padece leucemia, y en varias ocasiones ha sido llevado a diferentes hospitales para ser atendido. En el año del 2020 le detectaron cáncer ocular y esto ocasionó que perdiera la visión en su ojo izquierdo. Se dice que la bestia pasaba las horas solo en su celda confeccionando pendientes y collares. Para cuidar su integridad, le prohibieron salir a donde se encontraban los demás presos peligrosos, ya que consideraban a Garavito el peor de los monstruos y asesinos. En una entrevista con un periodista, Garavito dijo lo siguiente: cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales, pero soy un ser humano, igual que cualquier otro, con sus fallas, pero no me considero peligroso. También dijo lo siguiente: he cometido una cantidad de errores, de los cuales estoy bastante arrepentido, y estoy pagando una pena. Esto es muy duro. Incluso hasta el periodista sintió miedo y dijo: ahora entiendo que esa mirada sin vida fuera capaz de hipnotizar a todos aquellos niños y bloquearlos. El periodista dijo que la mirada de Garavito daba miedo y que cuando terminó la entrevista, el asesino se despidió, le sonrió y le dio recuerdos para sus hijos. Se dice que está la posibilidad de que haya asesinado a 172 menores. Finalmente, Luis Alfredo Garavito Cubillos, mejor conocido como La Bestia, falleció el 12 de octubre del año 2023 a la edad de 66 años. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.